¿Qué le das? Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos como cada jueves, ¿verdad? Pues anhelamos, deseamos compartir la palabra de Dios y pues en esta mañana yo quiero compartirte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pero antes quiero enviarte un saludo, quiero pues bendecir tu vida en el nombre de Jesús y quiero decirte que hoy, ¿verdad? El Señor ha ministrado mi corazón con esta palabra y pues te doy las gracias porque en esta mañana, ¿verdad? Pues estás con un corazón dispuesto y te has conectado para escuchar la palabra de Dios. Pues, ¿qué te parece si ahí en donde tú estás, pues hacemos una oración dando gracias a Dios, ¿verdad? Que nunca se nos olvide, pues cada mañana dar gracias a Dios porque yo creo que Él es el que nos despierta cada mañana, su misericordia, su bondad, su amor. Y pues vamos a orar ahí donde tú estás en tu programa Creciendo en Fe. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cada que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada que nosotros disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, pues sin duda tu fe va a ir creciendo. Y este programa se llama Creciendo en Fe. Así es que inclina tu rostro ahí en tu casa, donde tú te encuentres, y oremos a Dios, demos gracias a Dios por este día que el Señor nos está regalando. Bendito Dios, te amo, muchas gracias, Padre, porque hoy a ti te ha placido, Señor, despertarnos. A ti te ha placido levantarnos, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, porque sin duda, Señor, se cumple lo que nos dices en tu palabra. Cada mañana son nuevas tus misericordias, mi Dios Todopoderoso. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor. Estamos aquí, Señor, cada quien en su casa, Señor, en ese lugar, Padre, donde se encuentra, mi Dios Todopoderoso, disponiendo su corazón, Señor, para agradecerte, Padre, todo lo que has hecho por nosotros, Señor, todas las bendiciones, Señor, que has derramado, bendito Dios, en nuestras vidas, Padre, porque reconocemos en nuestro corazón, Señor, que aun cuando nosotros hemos sido infieles contigo, Señor, tú has permanecido fiel en nuestra vida, Señor, que tus misericordias cada mañana son nuevas, bendito Dios, para nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, te damos muchas gracias y en esta hora, mi Dios, damos gracias por todas aquellas personas, Señor, que se están conectando, mi Dios, que están disponiendo de esta mañana, de este tiempecito, Padre, para escuchar tu palabra, para ser bendecidos a través de tu palabra, Dios Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo sea ministrando los corazones, Padre, de aquellas personas, Señor, que hoy se están conectando, Señor, o que en el transcurso del día, Señor, o no sé en qué momento, Padre, puedan escuchar esta palabra, Señor, puedan ver este video, mi Dios Todopoderoso. Bendícelos, Padre, y que tu palabra, Señor, sea grabándose, Señor, en sus corazones, mi Dios Todopoderoso, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, mi Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues, hermano, amigo, ¿verdad? Pues hoy has dispuesto tu corazón para escuchar esta palabra. El título de esta palabra que hoy deseo compartirte es ¿cómo me puede ir bien en la vida? ¿Verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso? ¿Verdad? No nos hemos hecho esa interrogación. ¿Cómo me puede ir bien? Y pues hay tantas experiencias que hemos vivido, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos vivido experiencias y tal vez a veces no nos ha ido bien, a muchos les ha ido muy bien, ¿verdad? Pero yo hoy el Señor puso en mi corazón esta palabra. La misma palabra de Dios nos dice cómo puede irnos bien en la vida. Amén. Y
pues hoy quiero compartirte acerca del libro de Deuteronomio. Si tú tienes tu Biblia cerca de ti, pues yo te invito a que la abras en esta mañana, en su capítulo 6, ¿verdad? Nos dice, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana, y seguramente, ¿verdad? Terminando este servicio, este video, ¿verdad? Tú entenderás cómo te puede ir bien en la vida, cómo nos puede ir, no solamente a unos, a todos. Esta regla es, o esta palabra es para todo ser humano, ¿sí? Si tú te has preguntado cómo me puede ir bien en la vida, pues hoy lo vas a entender. Hoy Dios te va a decir de qué manera te puede ir bien en la vida. Amén. Y vamos a ver el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Amén. Y pues aquí en el capítulo 6 vamos a iniciar en su versículo 1 al versículo pues 8, y así nos dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice en el versículo 1: estos pues son los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Fíjate lo que Dios, ¿verdad? Dios estaba hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, ¿verdad? Moisés estaba dando al pueblo de Israel lo que Dios le había, o haciendo, cumpliendo una instrucción que Dios le había mandado, ¿verdad? ¿Qué le estaba dando? Le estaba dando los mandamientos. Dijo, estos son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, ¿sí? Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No solamente le estaba diciendo a Moisés, mira, aquí están estos mandamientos, dáselos a mi pueblo. Le estaba diciendo, dáselos, pero diles que los tienen que poner por obra, tienen que cumplirlos. En el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjate, vamos a empezar con este versículo. Y le estaba diciendo, ¿verdad? Dice, Moisés le estaba diciendo, mira, aquí están estos mandamientos que Jehová Dios te da, ¿verdad? Guárdalos. Dice, pero no solamente tú, estos mandamientos sean guardados no solamente por ti, sino también por tu hijo, por el hijo de tu hijo. Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, ¿verdad? Le dijo, mira, estos son los mandamientos que le vas a dar a mi pueblo, para que los pongan por obra. Pero no solamente los padres, le estaba diciendo, para que los cumplas tú, para que los cumpla tus hijos, para que los cumplan los hijos de tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo quiero decirte en esta mañana que a veces lo que nosotros vivimos como seres humanos, y hablando de este tiempo, ¿verdad? De lo que se está viviendo, de la situación actual que está afectando la economía, está afectando la parte emocional del ser humano, lo espiritual, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad?, cómo la gente pues está desesperando, se está angustiando.
cual no debería de acontecer de esa manera, ¿verdad? Porque Dios en su palabra nos está, y bueno, los que conocemos lo que Dios nos habla a través de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y dice también la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo en sus hijos ha derramado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, no como el mundo la da. En estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, necesitamos precisamente de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las situaciones, de las circunstancias que se viven, pues necesitamos recordar y vivir esa paz que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Y pues yo veo, ¿verdad?, a veces la gente que tiene, por ejemplo, pues que es comerciante, que tiene negocio, sabemos que pues en este tiempo ahorita está difícil esa situación, ¿verdad? No, la gente se queja porque no hay ventas. Y yo recordaba cuando estaba yo meditando en esta palabra, cuáles son las actitudes del ser humano, ¿verdad? Hay algo que afecta al ser humano y lo afecta de una manera muy, muy tremenda, que es la economía, ¿sí? Hay, por ejemplo, familias o matrimonios que se han desintegrado por la cuestión económica. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a haber problemas en la situación económica, pues ha habido hasta divorcios, ha habido separaciones, empiezan pues los problemas en cuanto a eso. Entonces, yo en la mañana que pues meditaba, ¿verdad?, en esta palabra, yo recordaba y he visto, pues me ha tocado ver mucha gente que tiene negocios, pues asiste con el brujo, con el hechicero, y para que les hagan pues ciertos preparados, ¿verdad?, y que luego en su negocio los empiezan a poner ahí en su negocio, a regarlos y todo eso. Entonces, fíjate cómo este tema, ¿verdad? Yo te decía, hay una interrogante: ¿cómo me puede ir bien en la vida? Y entonces a veces nosotros como seres humanos tomamos actitudes o decisiones que no nos van a beneficiar. ¿Por qué? Porque nos hacemos esta interrogante, queremos buscar que nos vaya bien en la vida. Y muchos en lo emocional a veces no se encuentran bien y asisten al psicólogo, asisten con los brujos, y pues hacen miles de cosas para sentirse bien. Hay mucha gente que está enferma, ¿verdad?, que tiene alguna enfermedad, y la misma familia pues lo lleva para que les hagan limpias y todo eso. Fíjate de qué manera nosotros como seres humanos vivimos tan equivocados, tan errados, cuando la palabra de Dios, y yo siempre he dicho, ¿verdad?, este libro, ¿verdad?, que tenemos en nuestras manos es un libro, es la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó en nuestras manos para que nosotros entendiéramos de qué manera Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida, de qué manera Él quiere que nos conduzcamos ante cada situación, ante cada cosa que se nos presenta. Entonces vemos que como seres humanos tomamos actitudes diferentes y decisiones diferentes. Si en algún momento nuestra economía está fallando, a veces decimos, no, es que me están haciendo brujería, es que ya me están haciendo algo, por eso mis ventas bajaron. Yo te quiero decir que el hecho de que no nos vaya bien en la vida es la consecuencia de no estar bien delante de Dios, de vivir una vida en desobediencia, ¿verdad? Yo meditaba en la mañana y yo decía, pues Israel es un país muy próspero, porque esta palabra que estaba yo leyendo, Deuteronomio capítulo 6, era precisamente esta palabra, se la estaba dando Moisés, ¿verdad?, por instrucción de Dios, se la estaba dando al pueblo de Israel. Y vemos que el pueblo de Israel es un país muy prosperado, ¿verdad? Es gente que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de Dios, y realmente han aplicado todo lo que Dios les habla a través de la palabra. Entonces, pues la respuesta, yo quiero decir, ¿cómo me puede ir bien en la vida? La palabra de Dios no la está dando. No hay maneras que nos pueda ir bien si nosotros no estamos sometidos a Dios.
no estamos en sujeción a Dios. No hay manera, hermano, amigo, que nos estás escuchando. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, tal vez muchos digan, pero es que yo no conocía esto, pero es el momento, es el tiempo, ¿verdad? Que nosotros nos acerquemos a Dios. El día domingo compartíamos, ¿verdad? Esta palabra, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener la iniciativa, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces aquí en Deuteronomio capítulo 6, en su versículo 2 dice, le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel, dice, te doy estos mandamientos, dice, para que temas a Jehová tu Dios. Dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, ¿sí? Pero le estaba diciendo para que los guardes tú, los guarde tu hijo y los guardes los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos. Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo quiero decir en esta mañana que la obediencia a Dios debe ser todos los días. Debemos de obedecer a Dios todos los días. No solamente hoy y mañana hacer todo lo contrario a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, sino que todos los días nos manda la palabra de Dios, que todos los días debemos obedecer a Dios. Y fíjate, aquí está algo. Yo he creído que siempre a lo que nosotros, a cada acción que nosotros tengamos, siempre va a haber o a cada decisión que nosotros tomemos, siempre va a haber, si esa decisión es buena, pues va a haber frutos buenos, pero si esa decisión que tomamos es una decisión incorrecta, pues va a traer consecuencias que pues no nos van a agradar mucho. Entonces aquí nos dice, le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel, obedece, pero no solamente tú que obedezca a tu hijo y que obedezcan los hijos de tus hijos. Dice, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Fíjate cómo desde aquí empieza esa bendición de parte de Dios, ¿verdad? Nosotros, yo creo que el deseo, bueno, hay muchas personas que de acuerdo a la vida que están llevando, a que emocionalmente, psicológicamente y pues su vida se puede decir que no están viviendo de una vida agradable. Hay mucha gente que ya no quiere vivir, hay mucha gente que le ha perdido el sentido a la vida, hay mucha gente que ya en estos tiempos se está suicidando. ¿Por qué? Porque ya no le encuentra ese sentido a la vida, porque ha perdido esa alegría, ha perdido ese deseo de seguir viviendo. Pero yo creo que la mayoría de las personas pues queremos seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces hay días que son difíciles para nosotros, pero la mayoría de las personas pues tiene ese deseo de vivir, de llegar a ancianito, ¿verdad? A vivir ya más grande. Yo creo que es muy rara la persona que quiere que su vida sea cortada a muy temprana edad. Entonces, aquí nos da, ¿verdad?, una consecuencia de lo que cuando obedecemos a Dios, ¿verdad? Dijo el pueblo de Israel, obedece, ¿verdad? O sé obediente, no solamente tú, sino también tus hijos y los hijos de tus hijos. Dice, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados, es decir, para que nuestra vida se alargue, amén, que podamos vivir más tiempo, pero ese vivir más tiempo en bendición, ¿verdad? Con una vida abundante, una vida plena, eso es lo que Dios quiere. Dice en el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Verdad? Le estaba diciendo, mira, no solamente escucha estos mandamientos, estos estatutos que yo te estoy dando de parte de Dios, sino cuida, sé cuidadoso de ponerlos por obra. Y aquí está, fíjate la respuesta. Dice, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la tierra,
que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí hay dos cosas, dice, para que te vaya bien, ponlos por obra, obedece a Dios en sus mandamientos para que te vaya bien en la vida y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, ¿sí? Porque Jehová había prometido que pues la nación iba a ser una nación grande, iba a ser una nación grande. Entonces aquí está la respuesta de Dios, ¿verdad? Él estaba diciendo, obedéceme, cumple mis mandamientos, no solamente tú, sino también tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida y os multipliquéis. Y entonces fíjate, en el libro de Santiago, capítulo 1, nos dice algo muy que se relaciona con lo que estamos nosotros leyendo en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, en su versículo 22, 23, 24 y 25, mira lo que nos dice. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Amén. Dice, engañándonos a vosotros mismos. Fíjate cómo cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos qué es lo que Dios quiere y Dios pide de nosotros, y nosotros en lugar de hacer lo que Dios quiere, hacemos todo lo contrario. Escuchamos la palabra de Dios, pero dice, solamente somos oidores, engañándonos a nosotros mismos. No engañamos a Dios, nos engañamos nosotros mismos, ¿verdad? Y dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjate lo que nos dice este versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? El libro de Santiago es lo que nos dice. Dice que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Y aquí viene, fíjate, aquí viene la recompensa, dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley, es decir, en la palabra de Dios, dice, la de la libertad, y no solamente mira atentamente, sino que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Y bienaventurado significa doblemente bendecido, ¿sí? Ese es bienaventurado, feliz, doblemente feliz, doblemente bendecido, cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios y no somos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino que hacemos y llevamos a cabo la palabra de Dios, obedecemos a Dios en lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Dice que entonces seremos bienaventurados en todo lo que hacemos, seremos bendecidos en lo que hacemos. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A ti no te gustaría ser bendecido en todo lo que haces? Yo creo que a todos, hermano, amigo, que nos estás escuchando, yo creo que a todo ser humano le gustaría ser bendecido, ser prosperado en todo lo que hace. Pero esto no se da solamente por decirlo, ¿sí? Lleva el tener ese valor, el tener esa valentía, porque yo siempre he creído, hermano, que el llevar a cabo y el vivir la palabra de Dios es de valientes, es de gente esforzada, que no solamente dice
así pues ya escuché lo que dice la palabra, pero no solamente es escuchar la palabra, sino llevarla a cabo. Claro está que no somos perfectos, que tenemos errores, que tenemos faltas, pero sí podemos nosotros esforzarnos por agradar a Dios. Sí podemos nosotros hacer todo lo posible, lo que está dentro de nuestras posibilidades por agradar a Dios, porque si Dios nos ha dado su palabra es para que nosotros la cumplamos, la vivamos, amén, en nuestras vidas. Y entonces vamos a regresar al libro de Deuteronomio. Y nos dice en el versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde ahí, hermano, amigo, comienza la obediencia. Que nosotros podamos reconocer en nuestro corazón que Dios es solamente uno, que no hay muchos dioses, que solamente hay un solo Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Desde ahí comienza nuestra obediencia a Dios, el reconocer que solamente tenemos un Dios aquí en la tierra y en los cielos. O que deberíamos reconocer que solamente hay un Dios en nuestras vidas y que ese Dios habite en nosotros. Y le estaba diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, hermano, amigo, que nos dice la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo hace unos días veía yo en el Facebook acerca, dice, Dios está en la boca de muchos, pero en el corazón solamente de unos pocos. Y es cierto, la misma palabra de Dios, el Señor dice, ¿verdad? Porque de labios me honras, mas tu corazón está lejos de mí. Y a veces nosotros como seres humanos nos llenamos nuestra boca hablando de Dios y diciendo, ¿verdad? Es que Dios, cuando Dios solamente a veces está en nuestra boca, pero no en nuestro corazón. Y entonces el primer mandamiento que nos dice aquí la palabra de Dios dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros venimos a Dios, Él nos dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Sí? Porque a veces nuestro corazón lo tenemos repartido en muchas cosas. Y a veces no es Dios el que nuestra prioridad, no es la prioridad de nuestra vida. O no está en nuestro corazón, o no está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que a Dios nosotros debemos de amarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Dice en el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice: y estas palabras, ¿por qué, hermano? Porque cuando nosotros verdaderamente queremos que Dios esté en nuestra vida, camine con nosotros, pues nosotros disponemos, ¿verdad? Y le decimos: Señor, entra a mi vida, entra a mi corazón, porque yo quiero que tú seas quien maneje, quien gobierne mi vida. ¿Sí? Y nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente tiene que estar en nuestra boca, sino que la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar sellada en nuestro corazón, porque de esa manera nosotros podemos meditar en la palabra de Dios. Dice el versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Sí? Es decir, cuando la palabra de Dios está ya en el corazón del ser humano, dice aquí de una instrucción Dios, dice: y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es por eso a veces como hijos de Dios recibimos burlas, ¿verdad?, de parte de la gente. ¿Por qué, hermano? Porque en muchas ocasiones, o en realidad no en muchas ocasiones, sino que cuando tú has permitido, porque esto es de permitir, esto es de decidir. Dios no entra a tu vida si tú no quieres que Él entre. Dios es un caballero y Él te pide permiso para poder entrar y habitar en tu corazón. Pero si tú no le das la oportunidad, Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él es un caballero. Pero cuando Dios ha entrado a tu corazón, Dios ha entrado a tu vida, a tu ser, vas a poder hacer esto, vas a poder llevar a cabo esto, lo que dice aquí. Y la repetirás, ¿verdad? Los mandamientos, la palabra de Dios, la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y yo he escuchado, ¿verdad? A veces, como te decía, hemos recibido burlas de la gente que no conoce de la palabra, porque dicen, es que estos nada más se la pasan hablando de Dios, y es que estos nada más se la pasan hablando de la palabra de Dios. Pero aquí está la respuesta, ¿verdad? Es porque Dios habita en nuestro corazón. Y Dios nos ha dado una instrucción que la palabra de Dios se la hablemos a nuestros hijos, que la hablemos cuando estemos en nuestra casa, cuando andemos por el camino, cuando estemos, cuando nos vayamos a acostar, cuando nos levantemos. ¿Sí? No es fanatismo como mucha gente lo habla y lo dice. No es fanatismo, hermano, amigo, que nos estás escuchando, ¿verdad? Es algo que Dios te ha impregnado y Dios te ha hecho de esa manera, ¿verdad? Nos ha hecho de esa manera y que precisamente por eso, por obediencia a Dios y por ese deseo que hay en nuestro corazón de que la palabra de Dios sea establecida en la gente, en el ser humano, hablamos de la palabra de Dios estando en nuestra casa, con nuestros hijos, andando en la calle, ¿verdad? Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios ha sido y ha formado parte ya de una prioridad para nosotros. Ya Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, amén. Y repetimos lo que nos dice aquí el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 8, ¿verdad? Nos dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando iniciábamos el programa, ¿verdad? Hacíamos esta pregunta. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos hecho esta pregunta? ¿Cómo me puede ir bien en la vida? Y aquí está, hermano, en la palabra de Dios. Dios nos da la respuesta a través de su palabra. ¿Cómo nos puede ir bien en la vida? Y tal vez muchas personas se pregunten y digan, pues a mí sin Dios me ha ido bien en la vida. Pero ¿cómo te ha ido? Tal vez nosotros vemos, ¿verdad?, que tal vez te puede ir bien económicamente. Y tal vez tú seas una persona, ¿verdad?, que vivas bien económicamente, desahogadamente, que tengas una profesión, que tal vez ahorita, ¿verdad?, en este tiempo tengas una profesión y que esta situación que está pasando no te está afectando en tu economía. ¿Por qué? Porque todavía te siguen pagando, porque no lo sé, amigo, pero yo sí quiero decirte que cuando Jesús habló, dijo, ¿verdad? Dice, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo quiero decirte que lo único que Dios, ¿verdad?, quiere de nosotros que vivamos una vida en abundancia. Y cuando hablamos de una vida abundante, no te está hablando solamente de la economía, no solamente te habla de que tú seas prosperado en tu economía. Dios está hablando de todas las áreas de tu vida, te está hablando, ¿verdad?, de que tú emocionalmente puedas vivir una vida bien, ¿sí? Que puedas vivir sin miedos, que puedas vivir estando en paz en la situación que tú estés.
¿verdad? Que puedas vivir bien en familia, que pueda haber esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sobre todo cuando Jesús habló de esta vida en abundancia, te habló de una vida eterna. Porque tal vez muchos piensen que la vida, ¿verdad? Sí, efectivamente, todos vamos a morir. Esta vida, este cuerpo, ¿verdad? Se va a desintegrar, va a quedar en la tierra. Pero yo quiero decirte que Dios nos ha prometido una vida eterna. Y cuando Él habla de esa vida abundante, te está hablando precisamente de esa vida eterna. Amén. Te está hablando de esa vida que quiere que todo ser humano, ¿verdad?, vivamos, ¿sí? Entonces, realmente para que nosotros podamos vivir esa vida abundante y una vida en la que en todas las áreas de nuestra vida podamos vivir bien, ¿verdad? Está hablando precisamente de su palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Esa es la respuesta. Queremos que nos vaya bien en la vida, que nos vaya bien en esta vida terrenal, pero también nos vaya bien cuando nosotros partamos de esta tierra. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Y a mí me gusta mucho el Salmo 1, porque en el Salmo 1 nos dice, ¿verdad? Nos reitera pues lo que esa prosperidad, esa vida abundante que Dios quiere que nosotros pues vivamos, ¿verdad? Si tienes tu Biblia a la mano, vamos al Salmo 1 y vamos a darle lectura, que es lo que nos dice el Salmo 1. Y de verdad que mira, nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios, hemos sido llamados para bendecir y no maldecir. Amén. Dice la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Es decir, de nuestra boca no puede, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando somos hijos de Dios, no puede salir agua, bendición y maldición al mismo tiempo. Entonces, pues aquí nosotros como hijos de Dios bendecimos a la gente en el nombre de Jesús, pero esas bendiciones son buenas, sí, claro que sí, pero realmente es algo personal. Queremos que nos vaya bien en esta vida, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Nos habla de una prosperidad, pero nos habla de una prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en nuestra economía. Dice bienaventurado, ¿verdad? Bendecido y feliz será el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿te deleitas a leer la palabra de Dios? ¿Tu deleite está en la palabra de Dios? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Si yo no quiero decirte que todo el día tienes que estar leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo te decía hace un rato, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nosotros podemos estar todo el día, ¿verdad? Tal vez estés haciendo tus quehaceres en tu casa, pero estás meditando en la palabra de Dios, estás encontrando tu delicia en la palabra de Dios. Mira, yo le doy gracias a Dios porque leemos la palabra de Dios aquí en la casa y de verdad que encontramos tantas cosas que tal vez a veces son ignoradas por nosotros, y vemos y nos maravillamos de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y yo decía el día de ayer, pero yo decía, si hay un libro que es hermoso, es la palabra de Dios. Es el libro más hermoso que nosotros podamos tener en nuestras manos. Y nos dice aquí, dice que aquella persona, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia y que medita en ella de día y de noche, ¿verdad? Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínate
Tal vez has tenido oportunidad cuando has salido de aquí de la ciudad y has visto en lugares donde hay árboles que están plantados cerca de las corrientes de agua. Esos árboles son verdes, esos árboles son frondosos, tienen fruto, ¿verdad? Es así como Dios compara a aquel que encuentra en la ley de Jehová su delicia y que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. ¿Quieres que te vaya bien? Queremos que nos vaya bien en esta vida y en el cielo, ¿verdad? Pues necesitamos nosotros, ¿verdad? Que no, seamos obedientes a la palabra de Dios, para que Dios pueda prosperar nuestra vida, para que Dios pueda prosperar todo lo que hacemos. Fíjate que en estos días que hemos pasado y pues es triste de verdad, y en mi oración está todas aquellas personas que pues en los días, ¿verdad? Amanece y a veces no tienen nada que comer. Y yo le doy gracias a Dios porque de verdad que yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Y le decía, somos bendecidos porque a pesar de esta situación que estamos pasando, Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Decía el rey David que no había visto justo desamparado que mendigara pan. Y de verdad que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros y Él cumple las promesas que Él nos ha dado, ¿verdad? Él bendice pues la economía, Él bendice todas las áreas de nuestra vida. Entonces, también se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo a Josué. Y hay muchos versículos donde nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? De qué es lo que nos puede llevar a la prosperidad, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Y en el capítulo 1 de Josué, en su versículo 5 y en adelante, le dijo Jehová a Josué, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Fíjate qué era lo que le estaba diciendo, qué le estaba diciendo Dios a Josué. Le estaba diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo te decía hace un rato, yo siempre he considerado que para obedecer la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, se requiere de esfuerzo y de valentía. Porque no cualquiera, hermano, no cualquiera se decide y toma esa decisión a decirle a Dios, si quiero obedecerte. No es fácil, el camino de Dios no es fácil, no es sencillo, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo, podemos vivir en obediencia a Dios, podemos someternos a Dios y a su palabra. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dijo Dios a Josué. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella, no te apartes de mi palabra, no te apartes de mis mandamientos, de mi ley, ni a diestra ni a siniestra. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí nos vuelve a decir como Salmos capítulo 1, dice, no te apartes de mi ley, ni a diestra ni a siniestra. Obedece mi palabra, obedéceme y serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Aquí está la respuesta, hermano, amigo, ¿sí? A veces nosotros podemos declarar bendición en la vida de las personas, podemos decirle, Dios te bendiga. Pero si nosotros como seres humanos no hemos tomado esa decisión de obedecer a Dios en lo que Él nos ha establecido en su palabra, aunque nosotros podamos bendecir a la gente,
no le va a ir bien en la vida. No le va a ir bien en la vida, ¿por qué? Porque no está obedeciendo, porque esto es una regla, no solamente para el pueblo de Israel, es una regla general para todo ser humano. Queremos que nos vaya bien en la vida, obedezcamos a Dios. Dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si te ha pasado que escuches o que tú mismo estés viviendo esa situación, que en algún momento digas, es que ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué nada me sale bien? Aquí vemos la respuesta, ¿sí? Necesitamos obedecer a Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios. Y tal vez, amigo que nos estás escuchando, tal vez tú digas, pero pues yo no conozco lo que dice la palabra de Dios. Es un buen tiempo, ¿verdad? Para que tú comiences a escudriñar la palabra de Dios. Para que tú le digas, Dios, yo quiero aprender tu ley, yo quiero aprender acerca de lo que tú quieres para mí. Realmente la palabra de Dios está muy cercana a cada ser humano. No podemos nosotros justificarnos y decir es que yo no conozco la palabra de Dios. No la conocemos, ¿por qué? Porque no hemos tenido ese deseo, ese anhelo de conocer. A veces nosotros preferimos pues perder el tiempo en cosas vanas, perder el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida, ¿verdad? Y que a veces lo único que nosotros recibimos, porque es lo que estamos buscando, solamente es basura, lo que nosotros pues traemos a nuestra vida. Pero si nosotros disponemos nuestro corazón y de verdad que hoy nosotros anhelamos como seres humanos aprender y conocer la palabra de Dios, créeme que Dios va a traer un crecimiento a nuestra vida. Y primeramente disponernos a abrir el corazón a Jesús para que Él pueda entrar, ¿verdad?, a nuestra vida. Y pues realmente yo creo que vemos aquí la palabra de Dios y en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Queremos que nos vaya bien, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Yo quiero decirte que pues yo le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de estas situaciones que estamos viviendo, pues aquí en casa podemos estar en paz, podemos estar tranquilos, confiando, ¿verdad? Confiando en las promesas que Dios nos ha dado. Y en alguna ocasión yo escuché a un siervo de Dios que decía que aunque la economía, ¿verdad?, las crisis, dice que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nosotros no vivimos de lo que diga las noticias, ¿verdad? Hay mucha gente que está viendo noticias y se está enfermando, se está deprimiendo, se está estresando, se está pues cayendo en un estrés y en una depresión tremenda. Pero yo quiero decirte que no creamos a lo que dicen, lo que nos están hablando en las noticias. Si nosotros nos sometemos a Dios en obediencia, creamos solamente a sus promesas, creamos solamente a lo que Él nos está diciendo en su palabra, pero vivamos la palabra de Dios, ¿verdad? Vivamos en nuestra vida. Yo sé que a veces no es sencillo, ¿verdad? A veces no es fácil, pero con la ayuda de Dios, si Dios mira esa disposición en tu corazón, Él te va a dar esa ayuda, amén. Te va a dar esa ayuda para que tú puedas entender, ¿verdad?, lo que Dios, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros, amén. Y pues de verdad, hermano, yo creo que no encontramos otro refugio, no hay otro refugio. Yo escuchaba el otro día, dice que Jesús no es, muchos piensan, muchos buscan en un lado, muchos buscan en otro, ¿verdad? Y piensan que la solución a todos sus problemas son esas cosas que ellos están buscando. Pero yo quiero decirte en esta mañana que la única solución a los problemas, a las situaciones que se están viviendo en este tiempo y en todo tiempo, siempre la solución va a ser Dios. Amén. Y pues quiero enviar saludos, ¿verdad?, a mi hermana
Elena Vega, que siempre, ¿verdad?, está al pendiente de las transmisiones, y pues bendecimos la vida de la hermana, ¿verdad? Dice aquí, sigo orando por Gustavo, por libertad espiritual. Claro que sí, hermana Elena. Vamos a estar orando por Gustavo, ¿verdad? Porque Dios traiga esa libertad. Amén. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos que la libertad del ser humano, ¿verdad?, espiritual y en todos los aspectos, solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede liberarnos. Y pues vamos a estar orando por Gustavo, ¿verdad?, porque Dios traiga esa libertad espiritual a su vida. Amén. Bendecimos también la vida del pastor José Luis Valdetano. Dios le bendiga, pastor. Por mi esposo Benjamín Nava, que también pues está escuchando esta palabra, ¿verdad? Por Angelina Corona, allá en Estados Unidos. Dios te bendiga, Angelina, ¿verdad? Qué bueno que pues estás conectada, y pues gracias, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros hemos aprendido a reconocer que la palabra de Dios es de mucha bendición para nuestras vidas, y que Él tiene instrumentos para dar a conocer y declarar su palabra. Y yo quiero decirte, hermano, que así como yo estoy compartiendo la palabra en estos momentos, así también en otros momentos yo también recibo y soy ministrada a través de la palabra de Dios que comparten otros siervos de Dios. Y yo creo que ante todo debemos de tener esa humildad y saber que nosotros somos bendecidos a través de la palabra de Dios, que esa palabra que Dios pone en la vida de otros siervos de Dios. También bendecimos la vida de Valentín Cervantes. Dios te bendiga, también allá en Estados Unidos. Su hermano de Angelina, bendecimos a toda tu familia, y qué bueno que pues estás conectado en esta mañana. Yo creo que la palabra de Dios es para todos, no solamente para unos cuantos, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos aquellos que deseen, que quieran que Dios cambie y transforme su vida, porque todo lo que Dios toca lo transforma. Amén. A Ángel Cancino, Dios te bendiga, Ángel, un amigo de mi esposo. Y pues yo creo que hace un buen tiempo yo lo conocí, y yo siempre le he dicho a mi esposo: Dios permite que nosotros conozcamos a las personas con un propósito. Yo creo que más que otro propósito, Dios tiene un propósito en tu vida y en tu familia, de que Él pueda venir a tu vida y pues pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios. A Verónica Castro también, Dios te bendiga, Verónica, también allá en Estados Unidos. Y pues doy gracias a Dios, hermanos, que hoy el Señor ha puesto esta palabra, ¿verdad? Ha puesto esta palabra, y pues yo cuando meditaba en esta palabra, yo entendía, ¿verdad?, que muchos de nosotros preguntamos, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría: ¿cómo me puede ir bien en la vida? Y yo veo, mira, cómo ahorita con la situación que está pasando, veo como mucha gente que tenía tal vez una forma de vivir, que tal vez eran comerciantes y vendían una cosa, ahora están vendiendo otra. Y entonces fíjate cómo la gente en su deseo de salir adelante, ¿verdad?, de salir adelante, pues hacen muchas cosas, se esfuerzan por hacer muchas cosas. Pero mira, yo quiero decirte que el mejor esfuerzo es someterse a Dios, ¿sí? O sea, que nosotros decidamos hoy, en esta mañana, en nuestro corazón, decidamos obedecer a Dios. Y verás, yo quiero decirte, y verás cómo Dios te va a respaldar, cómo Dios te va a bendecir. Porque así es Dios, hermano, así es Dios. Cuando nosotros obedecemos su palabra, no te va a hacer falta absolutamente nada, porque Él lo ha prometido y Él no miente. Él, sus promesas, su palabra, Él la cumple. Y pues hemos terminado con este tema. Yo deseo con todo mi corazón que haya sido de mucha bendición para tu vida, y que sigas al pendiente, ¿verdad?, de la palabra. Algo que yo entendí, y yo le comentaba a mi esposo, he recibido muchos mensajes
que han sido de mucha motivación para mi vida, porque pues las personas que no conocen de la palabra me han dicho pues gracias porque hemos entendido, estamos entendiendo la palabra de Dios, en otro tiempo no la entendíamos y pues yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado este lenguaje que sé que es muy sencillo, porque no soy yo, ¿verdad? Es Dios. Yo solamente soy instrumento de Dios para compartirles la palabra a ustedes y que ustedes sean bendecidos también. Y Dios me ha dado este lenguaje muy sencillo para que la gente pueda, pues todos podamos entender bien la palabra de Dios y quede muy, muy claro. Entonces, pues deseo con todo mi corazón que esta palabra quede grabada en tu corazón y que comencemos, ¿verdad?, a ponerla por obra, que empecemos nosotros a leer la palabra. Y yo quiero decirte que si no tienes una Biblia, aquellos que tal vez nunca han tenido una Biblia en su casa o nunca la han leído, pues nosotros podemos hacerte llegar pues la palabra de Dios para que tú puedas, si estás interesado, puedas empezar a leer la palabra de Dios. Y pues nos despedimos en esta mañana, ¿verdad? Queremos enviar saludos al hermano Sergio Juárez. Dios le bendiga, hermano, juntamente con su esposa Reina y sus hijos y su nietecito, ¿verdad? Porque también ya tiene nietos el hermano. Dios te bendiga, hermano Sergio. Y descendencia. Pues aquí estaremos, ¿verdad? Aquí estaremos con la ayuda de Dios, compartiendo la palabra de Dios todos los días jueves, 10 de la mañana, a través de Tucat TV. Y también por medio de mi Facebook, los días domingos a las 11 de la mañana. Pues muchas bendiciones. Nos despedimos de ti, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y pues a alguno que se esté conectando ahorita, le enviamos saludos también. Dios te bendiga y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón. Amén. Y pues sí, enviamos saludos a todos en Riverside, en Long Beach, ¿verdad? También Rosy, José de la Torre, a todos aquellos que nos van a escuchar en el transcurso de este día, a Angelina, a Ezequiel Corona también. Les bendecimos. Amén.